Ciclismo en acción en la Lula Tour en Arabia Saudita, carta colombiana, Sebastián Molano, el embalador, el del UAE. Estamos atentos al radar internacional de los nuestros, sumado al Tour Colombia, que ha confirmado ya en las últimas horas el Movistar Team a Nairo Quintana, a Iván Ramiro Sosa y a Fernando Gaviria como las cartas colombianas en esta competencia que comenzará el próximo 6 de febrero en Paipa, en territorio boyacense. 7-1, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Las princesas de ahora ya no comen cuento. Historias creadas y producidas por Dago García y María Mercedes Sánchez que nos llevarán en un recorrido a través de las historias clásicas de las princesas, pero con las cualidades de las mujeres de hoy. Mujeres activas, participativas y líderes. Todos los videopodcasts ahora disponibles en www.boombox.com y todas las plataformas de audio. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Siguen los incendios, hay nuevos en diferentes regiones del país, 12 en total, pero la nueva crisis de hoy en Colombia es por el tema del agua. Tienen una situación crítica hoy, 11 embalses en Colombia, hay ya racionamiento de agua también en municipios de 11 departamentos. Los ríos están secando literalmente. El río Magdalena, el gran río de Colombia, ha bajado su caudal 4 metros. El río Cauca ha bajado 6 metros. El caudal del río Nechí está en su nivel histórico más bajo y este es el motivo de susto en Colombia. Estos ríos abastecen los acueductos de municipios aledaños y por eso comienzan planes para llevar agua en carrotanques en departamentos como Boyacá, Santander, Bolívar, aquí en Cundinamarca, en Córdoba, en Antioquia, en Casanare, Huila, Atlántico, Cesar y La Guajira. Hay que comenzar, les sugiero, hay que comenzar a ahorrar agua. Esta temporada seca que todavía tiene 12 incendios activos en Colombia. El más grave esta mañana se encuentra en Sopó, que es un municipio que queda apenas a 30 kilómetros de Bogotá, en donde bomberos de 6 poblaciones intentando ayudar están allí apagando el fuego que comenzó en una montaña, al parecer por cables de alta tensión que se quemaron, se pelaron en realidad, se comienza a derretir el plástico y que amenaza con llegar ahora a las fincas y a casas vecinas. También en Sopó, un cortocircuito desató otro incendio en una casa que se quemó totalmente. A esta hora hay también en Bogotá 2 incendios activos. Se reactivó un foco en el Cerro del Cable, en las montañas orientales, y se activó un incendio en Usme, ocurre en el Parque de Entre Nubes, que queda en la salida hacia Villavicencio. Aquí muy cerquita de Bogotá, al norte de Bogotá, huele esta mañana quemado, hay humo producto de los 2 incendios parcialmente controlados. Señora alcaldesa de Sopó, Fabiola Muñoz. Alcaldesa, buenos días. Muy buenos días, saludo a la mesa de Blue Radio. Señora alcaldesa, ¿qué reporte, qué situación se presenta en este momento allí en Sopó? Bueno, en estos momentos pues está controlado el segundo incendio en un 80%. En estos momentos hay un incendio de copa que está pasándose entre los árboles. Sobre la 1 de la mañana retomó como hacia una parte de viviendas, pero pues automáticamente Bomberos Sopó
y Defensa Civil se hizo presente y lograron controlar esos pequeños focos. En estos momentos ya se encuentran nuevamente en el territorio a la espera de poder controlarlo al 100%. Sí, alcaldesa, aquí vemos las imágenes. Ese cerro que está ardiendo en Chocó, ¿el fuego va para arriba o va para abajo? En Sopó, perdóneme. Va para arriba. ¿Y eso es bueno o malo? Pues es bueno porque hacia abajo encontraríamos las viviendas. Hacia arriba pues no tenemos el riesgo de encontrarse con viviendas. Sí. Bueno dentro de lo malo, ¿no? Sí, de acuerdo. También será más difícil de controlar si va para arriba, ¿no? Exactamente, sí, señora. Ayer pues la policía Ponalzar nos envió un helicóptero, el cual pudo hacer 3 descargas. Ya por la luz de la tarde tuvo que retirarse, pero estamos también a la espera de que llegue muy pronto, porque de verdad serán los que nos darán esa ayuda, sobre todo para las partes altas, que es muy difícil que alcance a llegar los cuerpos de socorro. Eso le quería preguntar, señora alcaldesa, ¿cómo combaten las llamas en este momento? Bueno, en estos momentos pues están los carros de Defensa Civil y de bomberos, están llegando para seguir como acordonando y enfriando para que, porque además que están por el aire, pues también pueden salir subterráneos nuevos focos. Entonces eso es lo que se está haciendo en el momento, refrigerando la zona. Sí. Alcaldesa, ¿cuál es la causa del incendio que vimos ayer en la tarde en Sopó? Bueno, es que hubo 2 incendios. Sobre el mediodía nos reporta de una vivienda que hubo un corto de los cables de media tensión, el cual pues la chispa cayó sobre la casa. Era una casa de madera, el cual pues fue muy rápido que se consumió en las llamas. Terminando de controlar eso, los cuerpos de socorro, Defensa Civil y bomberos nos llaman nuevamente ya de un incendio forestal, que el primero fue estructural, ya el segundo que es el incendio forestal de grandes magnitudes, donde ya nos tocó recurrir a bomberos de Cundinamarca. Todos los alcaldes de Sabana nos enviaron sus apoyos, llegaron bomberos de Sabana Centro, de zona del Guavio, de Almeidas. Gobernador Jorge Rey nos envía también todo el apoyo de parte del ejército, de la policía, sí. Pero lo más importante es toda la comunidad que estuvo también apoyando, liberando como las barreras para poder ingresar, sí, los alcaldesa, expertos en el tema. Pero es decir, el incendio causado por las chispas de los cables de media tensión, ¿es el incendio de la casa? ¿El incendio de los árboles del bosque también es causado por la misma situación? Sí, señor, desafortunadamente hay un problema. Bueno, no creo que sea solo Sopó, sino en varios municipios no se hace el mantenimiento adecuado y correctivo de los cables de media que le corresponde, en nuestro caso, a Enel Colombia, el cual hago un llamado para que de verdad sean conscientes y debimos de haber prevenido esta situación. Sabíamos que venía un fenómeno del Niño fuerte. Pero ¿cuál es la situación que Enel pudo prevenir, señora alcaldesa? Es que hay que hacerle mantenimiento. Entonces llegan los árboles a hacer contacto con las cuerdas de media tensión y ahí pues ocurre también las chispas y pues se producen los incendios. Sopó ya es el 5º incendio por este tema de los cables de media tensión. Lamentablemente en uno de los ¿Esos cables no están recubiertos? No, señor. Es decir, lo que pasa es que se debe hacer un mantenimiento, pues, para evitar precisamente todo esto. Es decir, entonces, se han deteriorado y por eso no tendrían recubrimiento los vientos. No es deteriorado, sino que ya los árboles sobrepasan los cables de media, y ahí es donde se debe hacer el mantenimiento y la prevención. Nosotros desafortunadamente hace 15 días por un cortocircuito también y la demora, y bueno, sucedió algo muy lamentable, que perdimos un bombero. Entonces este sí es un llamado a que de verdad es el momento de ponerle atención a todo este sistema
de los cables de media tensión de Enel Colombia. Básicamente, Felipe, lo que está pasando es que esta es otra causa, es decir, como si fuera poco el calor, como si fueran poco los pirómanos, los delincuentes que están intentando negocio quemando tierras. Ahora el tema, esto de Sopó esta mañana, es lo mismo de Nemocón la semana pasada. Las autoridades dicen que la responsabilidad son las empresas de energía, porque los cables se desgastan, el caucho recubierto de los cables se desgasta y es muy fácil que cualquier chispa prende las llamas, que es lo que pasó, repito, en Sopó, en esa montaña en Sopó y también en Nemocón. Así es. Así que, alcaldesa, ¿y usted habla con la gente de Enel de casualidad? Pues hoy tenemos una mesa de trabajo. Hoy a las 2 de la tarde deben venir acá a poner la cara y hacer una mesa de trabajo para trabajar conjuntamente con la Corporación CAR, nuestra Secretaría de Ambiente, y comenzar desde ya a hacer un verdadero mantenimiento de todas nuestras vías, que están en estos momentos todos los árboles ya sobrepasando las cuerdas de media tensión, y que no podemos nosotros intervenir, además lo deben hacer ellos. Alcaldesa, en las imágenes que estábamos viendo del incendio, se ven unos cables que salen perpendiculares a los de alta tensión. ¿Esa conexión es ilegal? ¿Ustedes están con varios problemas de conexiones ilegales a la luz? ¿Y si eso puede estar provocando los incendios? Que no tiene que ver con Enel, ¿no? Porque además, pues efectivamente son conexiones ilegales, alcaldesa. No, nosotros no necesariamente son conexiones ilegales. No. ¿Estos cables de esa imagen no son una conexión ilegal? No, señora. No necesariamente son una conexión artesanal. Alcaldesa, me pregunta aquí un oyente, le traslado la pregunta, si el problema es literalmente que chocan los árboles con los cables de energía desgastados, ¿cierto? Sí, señor. ¿Por qué no podan los árboles? Porque ese trabajo lo tiene que hacer Enel Colombia. ¿La poda de los árboles también es responsabilidad de Enel? Sí, si ya está a media tensión, lo debe hacer Enel Colombia. Si están de baja tensión, los debe hacer el municipio, pero ya los de media tensión no podemos nosotros intervenir. Vale, pues muy interesante la inquietud para la gente de Enel Colombia, que también tendría un grado de responsabilidad en la atención de estas emergencias. Gracias, señora alcaldesa, muy amable. A ustedes, muy amables por su llamada. Desde Sopó, la situación, el reporte de esta mañana de martes, 7:13 minutos. Estás escuchando Blue Radio. La discusión por los recurrentes y costosos viajes de la señora Verónica Alcocer llegó a los estrados judiciales. La batalla se está dando en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, producto de una demanda que tiene que ver puntualmente con las comisiones y los viáticos cercanos a los 60 millones de pesos que el gobierno Petro le dio por 3 viajes que Alcocer hizo el 19 de septiembre del 2022, el 14 de enero del 2023 y el 21 de septiembre de 2023. Los viajes los hizo bajo la sombrilla de un decreto, el 035 del 12 de enero del 2023, que expidió la Cancillería única y exclusivamente para designarla embajadora en misión especial para atender asuntos protocolarios. La pregunta que debe resolver ahora el tribunal próximamente es si la presidencia se extralimitó dándole los recursos al Alcocer, pese al hecho de que no es funcionaria pública. Ese es el punto que tiene enfrentada la presidencia y la Procuraduría. Los ciudadanos, mientras viven las intensas jornadas de calor y muchos sufren por cuenta de los incendios, se les suma el posible aumento que puede haber en los precios de los productos como la papa, la panela y algunas hortalizas. Sobre la alternativa. 7:15, Olmedo López era el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, estuvo suspendido durante un mes y acaba de ser reintegrado a su cargo y vuelve al cargo en medio de esta emergencia por el tema del agua, por el tema de los incendios, y es él, a su oficina, la gestión de riesgo, la que le corresponde atender esta situación. Doctor Olmedo López, buenos días. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia de Blue Radio en el país. ¿Terminó ya su suspensión?
Terminó mi suspensión, maestro, sí señor. Ordenada por la Contraloría, ¿verdad? Ordenada por la Contraloría. La misma Contraloría el día de ayer también expidió una nueva solución donde da también por concluido en estos 30 días el cumplimiento de la separación del cargo. Sí, doctor Olmedo, y lo suspendieron porque usted no entregó una información relacionada con el Putumayo, ¿no? Concretamente, el evento que generó la crisis con la Contraloría fue el municipio de Piojó, en el Atlántico. Fue la audiencia pública que el señor Contralor no, pero son Piojó en el Atlántico y también Mocoa en Putumayo, ¿no? Agendó. Lo de Mocoa son... yo siempre he hablado sobre Mocoa, sobre la situación de las viviendas de Mocoa, sobre la interrupción de los contratos en Mocoa, y finalmente creo que los anuncios que hicieran el mismo ente de control el día viernes, que en el año 2022, en los sucesos de las casas de Sauces 2 en Mocoa, donde se pide que se revisen ya por recursos posiblemente perdidos en esta inversión por cerca de 20.000 millones de pesos, nos dan la razón que en Mocoa... Pero lo suspendieron, obras, para hacer corto el cuento, doctor Olmedo, lo suspendieron porque usted no entregó una información que pedía la Contraloría. Nos suspendieron por dos razones, Mocoa y Piojó. Y Mocoa y Piojó son la misma circunstancia. A la audiencia de Mocoa y a la audiencia de Piojó, yo voy a hablar de Piojó concretamente, que fue la reciente, la de diciembre, el director recibió y conoció de la invitación de la Contraloría, el señor Contralor, del doctor Carlos Mario Zuluaga, la invitación para una audiencia pública en Piojó el día 23 de noviembre. La invitación la envió el señor Contralor, el vicecontralor con funciones de Contralor, la envió el día 14 de noviembre, la invitación era para el 23, y el director conoció de la carta la primera semana de diciembre. Esa denuncia elevé ante la Fiscalía respectivamente. Pero si la carta llegó, la citación a la audiencia llegó el 14, ¿por qué no se enteró? La expidieron el 14, la invitación era para el 23, la audiencia fue el 23, y al director le informaron de ese documento la primera semana de diciembre. ¿Y usted por qué no se enteró a tiempo? Porque precisamente son las denuncias que yo presenté ante la Fiscalía, y que corresponde a la Fiscalía revisar por qué la información circuló al interior de la entidad en manos de algunos funcionarios y no le informaron, a pesar de que la invitación decía al director de la unidad, a Olmedo López, y era indelegable la asistencia. ¿Y por qué razón algún funcionario de la entidad determinó enviar a un abogado a esta audiencia y no informar al director? ¿Una persona de su despacho le engavetó la invitación? Engavetó la invitación, es lo que precisamente yo presenté. Usted sacó a esa persona, ¿verdad? Usted sacó a esa persona de la Nosotros, yo interrumpí el proceso eran algunos funcionarios de libre nombramiento y remoción que estaban a mi lado, el cual conoció de la invitación y delegó en un segundo funcionario la asistencia de desconociendo la importancia de la invitación y conociendo también mi talante. Esa persona que le hizo, doctor Olmedo, esa persona que le hizo ese daño, ¿la había nombrado usted? La había nombrado, sí, correcto. Era uno de los nombrados, lo nombré directamente, venía... O sea, no es un enemigo político, mejor dicho. No es un infiltrado. No, ingresó con nosotros en el mes de junio del año pasado. Sí. Estaba precisamente a un lado del despacho. ¿Y por qué le engavetó la citación que le cuesta a usted la suspensión? Pues es un tema que él deberá de informar a la Fiscalía. Yo prefiero que sea la Fiscalía quien se pronuncie en su momento. Vale, ya le voy a preguntar del tema de incendios y de agua, pero ya que estamos hablando de estos temas administrativos y de gente en la unidad de gestión de riesgo, doctor Olmedo, ¿usted por qué tiene contratado allá al pastor Saade? No, estuvo contratado al inicio de mi llegada a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y cuando el señor presidente me convoca para atender las necesidades de agua en el departamento de La Guajira, allí en la región, yo llego a La Guajira y encuentro que en las comunidades guayú, más que es fundamental el trabajo social, el llegar a las rancherías, el diálogo genuino con
con las comunidades, básicamente en el mismo territorio, y el doctor Sade entra en su momento a acompañarme en estos procesos en el norte de Colombia, pero posteriormente cuando se da la declaratoria de emergencia en el territorio, en La Guajira, el pastor Sade, nos sentamos, conversamos e interrumpimos el contrato para él dar un paso. ¿Qué mérito? Yo lo que quiero que me explique es, para entender, porque tengo la impresión de que la unidad de gestión de riesgo la cogieron de caja menor para pagar favores políticos. ¿Qué méritos tiene un señor pastor para trabajar y se ganaba creo que 20 y pico millones de pesos para trabajar atendiendo emergencias en todo el país? Mira, concretamente en el norte de Colombia iba dirigido específicamente a acompañarme, por eso iba a acompañarme en el departamento de La Guajira. En el tema de agua, en este departamento. ¿Qué experiencia tiene en el tema de agua, doctor Olmedo? Pues mira, el contrato se interrumpe porque el pastor Sade iba a ser nombrado, y creo que ustedes también como periodistas lo deben de conocer, iba a ser nombrado como el encargado de agua en La Guajira. Sí, lo sé, para eso fue, entre otras cosas, la emergencia. Por eso interrumpimos su contrato, y creo que la misma mirada que yo tuve, el pastor Sade tuvo el señor presidente, al verlo como como una persona con las características ideales para trabajar en el departamento de La Guajira, el tema del agua. Sí, no, el pastor Sade no tiene ninguna experiencia, es decir, salvo pagar un favor político. El pastor Sade era uribista, se volvió petrista, intentó trabajar, no trabajó en la campaña, intentó ayudarle a conseguir unos votos que dijo que iban a ser unos que nunca aparecieron. Ese es el único mérito del pastor, ¿o yo me equivoco, doctor Olmedo? Pues yo del pastor Sade lo que conozco fue mis conversaciones con él el año anterior, la determinación que tomé de que me acompañara en el proceso en el norte de Colombia, concretamente en esas necesidades que se venían para La Guajira, en ese compromiso de ir a las rancherías y hablar con las comunidades. La Guajira es un tema que es muy de territorio, muy de ir allí a las comunidades, a las rancherías dispersas de La Guajira. Son cerca de 1.500.000 guayú que están sin agua, y los que hay que ir a cada territorio, a sus rancherías dispersas, y es un trabajo muy social con ellos. Creo que el pastor tenía y cumplía esas características de ser un hombre muy social, y lo consideraba como una persona clave que podría acompañar el departamento de La Guajira en estas necesidades que en su momento tenía la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y que iba a recoger también en su momento la empresa de aguas de La Guajira, que en su momento también él iba a proceder a manejar en este territorio. Consideraba que era un buen camino, también un buen momento para hacer una especie de empalme, un trabajo conjunto en este departamento, en esta necesidad de una comunidad que ha sido olvidada por generaciones en el país. Sí. Director, ¿cómo llegó a su despacho la hoja de vida de la señora Regina Isabel López Burgos, prima de Nicolás Petro Burgos, y con un contrato de 144 millones de pesos? ¿Por qué llegó? ¿Cómo llegó y por qué el contrato? Anuales, ¿no? Quiero aclarar. No, son anuales, sí. ¿Cierto? Anuales, son 12 millones donde cada uno tiene que descontarse todo su tema de seguridad social, y son equipos de trabajo. Mira, nosotros en La Mojana... Pero perdón, lo interrumpo, señor director. ¿Cómo llegó la hoja de vida de la señora Regina López a su despacho? ¿Quién se la llevó? ¿Quién se la mandó? ¿Cómo la consiguieron? Nosotros venimos trabajando, y el director, quien le habla, Olmedo López, viene trabajando desde años anteriores, desde Antioquia, no desde el departamento de Córdoba, desde Antioquia, todo un proceso en el departamento con un amigo de la Universidad de Antioquia que estudió allí, que revisaba y trabaja en la Universidad de Antioquia, en su momento, del compañero Luis Eduardo Ginás. Sí, Luis Eduardo Ginás es del departamento de Córdoba, y en su momento, cuando yo llego a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues me siento con Luis Eduardo, él es el actual director de la Unidad Nacional de la UIAF, ¿cierto? Y me siento con Luis Eduardo, y con Luis Eduardo construimos, yo le planteé mis necesidades que tenía para La Mojana, y de la necesidad de incorporar equipos de trabajo que correspondan, que conozcan el departamento de Córdoba, Sucre y Bolívar, teniendo en cuenta que en La Mojana tenemos el 25% de los damnificados del país por el fenómeno de la Niña, con todos esos 11 municipios que hacen parte del entorno de La Mojana, y que pertenecen a estos 3 departamentos. Y allí pues hacemos una
recogemos y hacemos presencia en el territorio, y no solamente es del departamento de Córdoba, también el departamento de Bolívar, el departamento de Sucre, donde lógicamente acudo a personas que conozco para que me recomienden gente del territorio, que conozcan el territorio y poder encontrar salidas a estos damnificados y a estas comunidades. Sí. Doctor Olmedo. Es directamente a través de el actual director de la UIAF. Sí, lo que pasa, doctor Olmedo, es que esto enreda aún más las cosas, porque el director de la UIAF hoy es amigo de Nicolás Petro desde niños en Ciénaga de Oro, Córdoba. Y entonces lo que podríamos estar confirmando, le pregunto, es si lo que tenemos aquí es simplemente contratación por amiguismo, no solamente por Regina Isabel López Burgos, sino por el propio hermano del director de la UIAF, José Ignacio Ginás Chica, que tiene un contrato en la dirección de la Unidad para la Gestión del Riesgo, ganándose, si no estoy mal, cerca de 19 millones de pesos mensuales. ¿Es casualidad que uno de los mejores amigos de Nicolás Petro y una familiar de Nicolás Petro estén trabajando hoy en la Unidad para la Gestión del Riesgo? Mire, a José Ginás yo lo conozco porque él recorrió conmigo el departamento de Antioquia, haciendo, no solamente en el 2022, sino desde el 2018 hicimos el reconocimiento, caminamos juntos a Antioquia, hicimos la campaña por el presidente Gustavo Petro. De él conocí y conozco de primera mano su trabajo social, su agenda y como abogado en el departamento, como muy buen abogado, como un hombre egresado con honores de la Universidad de Antioquia, que vive hace muchos años en Medellín, que seguramente es oriundo del departamento de Córdoba, pero a él lo reconozco como un antioqueño que nació en el departamento de Córdoba, pero que lleva muchos años viviendo en la ciudad de Medellín. Más se graduó de la Universidad de Antioquia, sus estudios universitarios hizo en la Universidad de Antioquia, allí lo conocí y con él recorrí el departamento haciendo campaña en el año 2018 y en el año 2022. No fuimos nunca al departamento de Córdoba, nunca me han llevado al departamento de Córdoba, y lo ingresé como un hombre de mi confianza para que me sirviera de enlace internamente en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pero doctor Olmedo, para ir por partes, cuando usted nombró a esta señora Regina, ¿sabía que era prima de Nicolás Petro, del hijo del presidente Petro? No, mira, yo no... Es decir, quiere decir sobrina del presidente Petro, ¿no? Por otro lado. Sí, cuando hago los nombramientos, es que mira, los nombramientos, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene 97 funcionarios que son provisionales. Esos 97 vienen del gobierno, de los gobiernos anteriores, allí están, allí se mantienen. Con ellos trabajamos de manera cordial, con el sindicato de la unidad se hicieron los acuerdos el año pasado, trabajamos de la mano, celebré abiertamente la firma el año pasado con los acuerdos con el sindicato y con las demás personas que hacen parte de la planta. Pues lógicamente hay unas necesidades de territorio. No, de acuerdo, pero le estoy preguntando, doctor Olmedo, ¿usted sabía que estaba contratando a una sobrina o a una prima de Nicolásito? Nunca he pedido hojas de vida recomendadas de familiares del presidente, ni mucho menos. No, por eso, pero resultó coincidencia que usted le dio un contrato a la prima. Resultó coincidencia que del departamento de Córdoba, concretamente el departamento de Córdoba y el departamento de Sucre y Bolívar, tuviéramos necesidades importantes y significativas y que lógicamente hiciéramos pero cuando se hizo la contratación a nadie le dije, venga, traigan hojas de vida de A, de B o de C persona, o cercanos al presidente, familiares del presidente. Simplemente se pidieron unas hojas de vida de acuerdo a unos perfiles que se necesitaban y así tal cual la recibí de personas cercanas al director. No desconocer que el director de la UIAP es cercano al director por la forma y por la manera como he manejado el departamento de Antioquia en la política conjuntamente. Le pregunto si es coincidencia. Regina Felipe, la mujer por la que usted le pregunta al doctor Olmedo, el nombre completo es Regina Isabel López Burgos. Nicolás es Petro Burgos. Usted, doctor Olmedo... Yo soy Olmedo López. Por eso, pero dijo, esta señora López Burgos, me están trayendo aquí la hoja de vida, el hermano de mi mejor amigo que es de Córdoba. Usted no dijo, preguntemos quién es esta señora, No, la hoja de vida son, las hojas de vida son pues, de Córdoba, fueron
concertada directamente con el director de la UIAF, no con el hermano del director. Pero por eso, pero resulta la prima de Nicolásito. Es una necesidad que teníamos de territorio. Sí, pero doctor Olmedo, ¿qué tiene que ver el director de la UIAF que se encarga de análisis financiero, de revisar en dónde hay movimientos sospechosos sobre finanzas eventualmente vinculadas con narcotráfico o con lavado de activos? ¿Qué tiene que ver con el manejo de la situación en La Mojana, en el departamento de Córdoba? Mira, que veníamos desde cerca del año 2017, venimos trabajando juntos en el departamento de Antioquia. Luis Eduardo Ginás era el gerente de la campaña del departamento de Antioquia, no de Córdoba. Y es efectivamente a un cordobés que conozco y que gerenció la campaña del presidente Gustavo Petro en el departamento de Antioquia, con quien me siento a construir y a resolver y a ver cómo atendemos unas necesidades de país en su momento. Y quiero también hacer las aclaraciones. Esos temas son temas que son unos con una agenda que traemos de tiempo atrás, de años atrás, de cómo ayudar a resolver problemas de país. Y lógicamente yo tengo que buscar dentro del departamento de Córdoba, Bolívar y Sucre cómo trabajar con personas que conozco en el territorio, que en el departamento de Antioquia, que me haya encontrado con ellos, que haya caminado a Antioquia haciendo campaña por el cambio en el país, y con ellos, con estos compañeros y compañeras, fue que vine construyendo cómo atender las necesidades en cada punto, en cada territorio. Sí. Eso es básicamente, pero el director de la UIAF, no me acerco a él por ser director de la UIAF, que fue el gerente de la campaña del departamento de Antioquia, y yo estuve al frente en el departamento de Antioquia con él liderando la campaña del presidente Gustavo Petro. Me están informando que al comienzo del gobierno usted se reunió con Nicolás Petro. ¿El qué? Al comienzo del gobierno usted se reunió con Nicolás Petro. No, mira, a Nicolás Petro lo conocí en Jericó, Antioquia, el 27 de noviembre del año 2021, en el evento público que hiciéramos allí con el presidente Gustavo Petro, en un evento de campaña, y mis conversaciones con él de esa fecha, durante toda la campaña, yo creo que no pasaron de allí, básicamente de esa agenda, de esos encuentros, de ese encuentro casual en Jericó, no es un encuentro programado, él iba con su padre y yo estaba al frente de ese evento en el departamento. Si él hubiera ido al departamento de Antioquia, seguramente después, quizás, pero no recuerdo durante toda la campaña haberlo visto y haberme encontrado con él en el departamento de Antioquia, excepto en ese encuentro de Jericó, básicamente, y lógicamente, pues en su momento, tanto Nicolás como todos los que estuvieron al frente y estuvieron pero doctor Olmedo, cercanos al presidente en toda su campaña, se encontraban en los espacios de campaña. Todo este tema, allí toda esta agenda. Sí, cuéntame. Este tema, estas preguntas que le deben resultar a usted incómodas por el señor Ginás, gerente de la campaña en Antioquia, por el hermano de Ginás, por Regina, la prima de Nicolásito, por el pastor Saade. Quiero preguntárselo pues de frente con el mayor respeto. Esto sí, lo señor. Que quiere decir no es en el fondo que la unidad de gestión de riesgo que debía estar atendiendo las emergencias hoy en el país se convirtió en la caja menor para pagar favores políticos del presidente Petro adquiridos en campaña. No, lo que he hecho en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es de acuerdo a las necesidades que se tienen de país. Cuando llegué a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, primero que hice fue hacer un mapa donde se encontraban los damnificados en los eventos sucedidos en los últimos 5 años en Colombia. Se determinaron 7 departamentos, el departamento de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cauca, Chocó y La Guajira. Esos son los 5 departamentos donde se recoge el mayor número de damnificados en los 5 últimos años en Colombia. Y partiendo de allí se armó y se diseñó una agenda territorial de presencia en el territorio y en La Mojana, concretamente, que recoge los 3 departamentos que representan el 25% de los damnificados de Colombia. Pues lógicamente no solamente articulé al gerente de la campaña en el departamento de Antioquia, que es cordobés, sino que también articulé a quien estuviera al frente de la campaña en el departamento de Córdoba, mi subdirector, Víctor Mesa, quien estuviera encargado durante todo este mes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, es cordobés, trabajaba en la gobernación del departamento y en la gobernación que terminó ahorita el proceso.
quien reconoce todo el proceso en el departamento de Sucre, es un viejo amigo también que estuvo articulado en la campaña del presidente Gustavo Petro, porque es que es gente que conoce el territorio. Los equipos nuestros hicieron campaña en los territorios, están articulados a las comunidades y los damnificados están en el territorio. Entonces una decisión que tomé de hacer presencia en el territorio con equipos propiamente del mismo territorio, creo que ha ayudado de manera significativa. Las comunidades del territorio en La Mojana celebran que nosotros tengamos gente del territorio que directamente sea el puente de sus necesidades con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y eso nos ha permitido, inclusive en el departamento en estos 3 departamentos, de tener hoy canastas y unas ollas comunitarias que alimentan a cerca de 44,000 mojaneros. Esto no existía antes de mi llegada. ¿Y qué es lo que ha permitido esto? Es trabajar con gente del territorio y comunidades directamente articuladas a la UNGRD a través de presencia territorial. Vale. Esta es la respuesta del doctor Olmedo López, reintegrado a la Unidad de Gestión de Riesgo. Doctor Olmedo, le agradezco haber contestado estas preguntas y le deseo mucha suerte atendiendo el tema de los incendios, entre otras cosas, que no se apagan en Colombia. Gracias, doctor Olmedo. Muchas gracias, Néstor, a usted y a todos los colombianos. Olmedo López, al frente nuevamente, Felipe, de la Unidad de Gestión de Riesgo, respondiendo por estos nombramientos. Preguntas, pues sí, lo lamento, incómodas sobre el pastor Sade, sobre la prima Regina, sobre los señores Ginás, vinculados a la campaña del presidente Petro el año pasado. Obviamente, el argumento es sí hubo nombramientos, pero se necesitaban, es lo que dice el doctor Olmedo López. Es que la nómina de nombramientos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Néstor, es de 55,000 millones de pesos en contrataciones. Eso hay que ponerle la lupa, los organismos de control tienen que ponerle la lupa a eso, porque le debo decir... Y además tiene la facultad de contratar de manera directa, ¿no? Claro. Como es emergencia, pero no tienen que hacer licitaciones públicas. Felipe, estoy entendiendo, no son claras. Estoy entendiendo un trino de Dey Vázquez, que era la mujer de Nicolás Petro, que puso hace como mes y pico. Miren la unidad de gestión de riesgo. El 7 de diciembre. Ojo con la unidad de gestión de riesgo. El trino era solo eso. Ojo con la unidad de gestión de riesgo. Ella que es críptica en sus trinos. Pues ojo con la unidad de gestión de riesgo, María. Sí, no es muy críptico. Era esto. Y dijo, todo se sabe. Feliz Día de las Velitas. Esto fue el 7 de diciembre. Bueno, ahí está. Y entonces ya existía seguramente el incendio de contrato en la unidad de gestión pero miren de riesgo. esto, es que la unidad de gestión del riesgo nacional y las departamentales tienen una facultad que es poderosísima y por eso es tan importante que esté el manejo más transparente, y es que pueden contratar directamente, no tienen que hacer licitaciones, pueden contratar básicamente con la empresa que les parezca, en los volúmenes y a los precios que les parezca necesario, porque justamente en medio de una emergencia el tiempo no da para atender procesos de licitaciones que pueden tomar meses, y además administra cuantiosos recursos, multimillonarios recursos, y es quizá la entidad más importante hoy en una preocupación que expresa el presidente Petro de manera reiterada, y es la adaptación de Colombia al cambio climático. Los incendios son fruto del calentamiento global, del cambio climático, y el alistamiento y la preparación de eso se trata. Y le voy a decir, Néstor, mire, yo vivo, como le he comentado aquí un par de veces, yo vivo en La Calera y yo estoy en los grupos de WhatsApp de varios de los vecinos de La Calera que están con el incendio de Sopó absolutamente alarmados y no saben qué hacer, cómo pueden ayudar, a dónde acudir. Entonces, la labor de pedagogía, la labor de trabajar con los alcaldes en estos momentos, en vez de estar haciendo favores políticos, pues es carísima. Claro, esto por otro lado es crónica de lo que no se ha hecho desde la Unidad de Gestión de Riesgo. 7 de la mañana, 39 minutos. Para quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio con mi cuenta Néstor Morales tienen las imágenes de los incendios, tienen los contratos, tienen los tweets a propósito del tema de Regina, se llama la prima, ¿verdad? Sí, la unidad de gestión de riesgo. Regina López Burgos, del pastor Sade, el pastor Sade que no tiene ninguna experiencia. Y de la familia Ginás. Sade es abogado. No deje de lado al doctor José Ignacio Ginás Chica. No, los tengo aquí en la lista de los... Porque luego le voy a contar una historia de la UIAF, en donde está el hermano de José Ignacio Ginás, el doctor Luis Eduardo Ginás, director de la UIAF, y adivine la fiscalía a dónde fue a preguntar si Nicolás Petro tenía algún tipo de movimientos financieros sospechosos, a qué entidad y cuándo lo hizo. Se declaró impedido el doctor Ginás, contó que él era amigo de Nicolás Petro, él le dijo a quien le pidió la información que él era amigo de Nicolás Petro. Aurelio, creo. Él supo de esa información. ¿Qué hizo cuando la fiscalía lo requirió?
¿Le informó a Nicolás Petro? Aurelio. ¿Le dijo a Nicolás Petro? Creo que se están armando las piezas del rompecabezas. Don Aurelio, lo escucho. Sí, Néstor, la unidad de gestión de riesgo ha tenido 2 capítulos en el gobierno Petro absolutamente negativos. Usted recuerda que Olmedo López llega allí a reemplazar a Javier Pava, que no salió con nada. El mismo Petro lo echó casi que públicamente con el fracaso del desastre del río Cauca en La Mojana. Y ahora Olmedo López la convirtió en una agencia de empleo. Pero yo creo que la primera pregunta que hay que hacer, fuera de la de Sahade, de la de Ginás, de la señora López Burgos, etcétera, es ¿y por qué Olmedo López en la unidad de gestión de riesgo? Yo le he conocido siempre es como un político, voy a ser generoso, del polo en Antioquia, con Clara López y con todo eso. O sea, ¿de dónde sacó la experticia y el conocimiento el mismo Olmedo López para tener este cargo? No es que yo he recorrido los territorios los hemos recorrido todos los colombianos y todo el mundo los ha caminado. Entonces, ¿cuál es el mérito para que Olmedo López, este personaje que acabamos de oír, que además también está como involucrado como una conspiración, que porque le escondieron la carta y él no llegó, y entonces no sé qué, bueno, y le he oído teorías conspirativas y de una marcha que organizó en favor del mismo, ¿de dónde salió? ¿no? La marcha que organizó no, pero el mérito, Andrés. No, claro, una marcha de la el mérito por el cual llega Olmedo López a ese cargo que es tan importante y que tiene que ver con la vida de la gente es muy sencillo, que este señor pertenece a una estructura política de Antioquia que le puso unos votos allá a Gustavo Petro, lo apoyó y pues ese apoyo no es gratis, ¿no? Ese apoyo tiene que pagarse. Recuerden a Carlos Andrés Trujillo, el que fue presidente del Partido Conservador y que luego lo sacaron porque estaba completamente entregado al gobierno, y jalen la pita por ahí. Esa es la única razón por la cual una persona sin absolutamente ningún conocimiento, ni preparación, ni experiencia en el tema de desastres naturales, atención, manejo de este tipo de circunstancias, llega a semejante entidad tan importante. Bueno, estamos jalando pitas, que me parece una buena metáfora, Andrés. Jalando un poquito hilos aquí y allá, comienza a armarse el rompecabezas, 7:42 minutos. Un dato pequeño, el último dato sobre la UIAF. Sobre UIAF, porque la semana pasada salió un comunicado que no muchos entendieron desde la UIAF, diciendo que ellos habían recibido el 13 de marzo del año pasado una solicitud por parte de la Fiscalía 13 de la Dirección contra el Lavado de Activos en apoyo a la Fiscalía Sexta Especializada con una solicitud de búsquedas selectivas en bases de datos con el fin de obtener los reportes y operaciones sospechosas, transacciones en efectivo y transacciones cambiarias que le figuren al señor Nicolás Fernando Petro Burgos, autorizada por una orden judicial proferida por el Juzgado 42 de Control de Garantías. Dice luego el comunicado que se hizo todo lo que es de acuerdo a la ley, que no se incumplió y que se entregó la información que solicitaba la Fiscalía. Al final de la historia, Néstor, la gran duda que no responde el comunicado es si el doctor Luis Eduardo Ginás le informó a la Fiscalía, al presidente Petro, acerca de esa amistad de vieja data que tiene con Nicolás Petro, que está además documentada en fotos de las redes sociales de su hermano José Ignacio Ginás Chica. ¿Y qué debería haber hecho? Si él se debería haber declarado o no impedido cuando llega una solicitud a un amigo directo de él. ¿Y qué hizo en esa situación? Se llama La Conexión Petro, la entidad Unidad de Gestión de Riesgo, ahora que vuelve su director y ahora que estamos en etapa de incendios. En 30 segundos, 7 de la mañana, 44 minutos, saludo a propósito de incendios al señor alcalde de Bogotá. Estás escuchando Blue Radio. Me gusta compartir con ustedes un momento espiritual, un momento de esos en los que descubrimos que no podemos quedarnos en la urgencia, que no podemos quedarnos en lo difícil de la vida, que necesitamos subir a nuestro punto más alto para otear la vida. Eso es lo que hacemos espiritualmente. Hoy quiero recordarte que tú eres un ser valioso, que tú no eres simplemente una casualidad o el resultado de una probabilidad, que tú eres fruto de una decisión de amor y que la vida vale la pena vivirla con todas las fuerzas. En el oracional hacemos un ejercicio todos los días por otear la vida, por verla desde el punto más alto para entender el sentido y seguir adelante con fuerza y con ganas.
Boombox suena a debatir sobre política y economía cuando sales a trotar. O suena a una maratón deportiva mientras sales a correr. Esta es Blue Radio, la alternativa. Alcalde Carlos Fernando Galán, bienvenido. Buenos días, señor alcalde. Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio y a los oyentes que nos acompañan. Alcalde, ¿cómo estamos de incendios esta mañana? El último es el de Usme, ¿no? Sí, Néstor, ayer hacia las 11 de la mañana inició ese incendio, pues fue el reporte como a las 11:18. Esto tiene que ver con lo que he mencionado yo estos días. Viene una temporada difícil, tenemos temporada crítica por el fenómeno del Niño, y es probable que estas situaciones pues se repitan, obviamente, de manera frecuente. Tenemos ya un control del incendio del cable, del cerro del cable completo, y estamos trabajando para que, según me informaron esta mañana, los 2 puntos calientes que pues se ve el humo, tal vez todavía sean, digamos, liquidados por completo para poder tener ese controlado por completo y ya cerrado ese capítulo. Ayer en la tarde también hubo un punto que, según me informan los bomberos, era por fuera del perímetro inicial del incendio del cable, que se vio también desde el costado norte del cerro, pero fue ya liquidado también. Y eso tiene que ver también, eso con lo que yo decía, a veces infortunadamente estos incendios por el tipo de suelo en los cerros orientales, eso que llaman la cícula de pino, profundidad, puede estar el incendio por debajo, digámoslo así, puede mantenerse ahí al punto caliente, estar, digamos, no visible durante varios días y activarse. Por eso hay que hacer un monitoreo permanente y así lo haremos. Y en Usme, infortunadamente, pues ese incendio pues tiene un impacto, pues no sabemos ahorita todavía las hectáreas, pero es significativo en el Parque Entre Nubes. Ahí nosotros estuvimos ayer en la Fiscala, en el punto más cercano desde el costado de Usme. Afectó zonas cercanas a la zona de Usme y la zona de Uribe de ese parque, pero ese también ya tenemos un avance en controlarlo en más del 90%. Yo espero que durante el día lo tengamos totalmente ya controlado y liquidado, pero es lo que es previsible es que estas cosas se repitan, y por eso tenemos que trabajar mucho en la prevención, en reaccionar cada vez más rápido a estas situaciones, porque entre más rápido se llegue a un incendio, más fácil es controlarlo. Alcalde, este Parque Entre Nubes, este de Usme, esto es la salida hacia Villavicencio, geográficamente, físicamente, ¿cómo es? ¿Qué tan grave es la situación en este momento allí? Bueno, tiene una vegetación distinta a la de los cerros orientales. Ahí sí hay vegetación nativa, entonces es distinto en términos de, pues no hay como uno ve la presencia mayoritaria de pinos en los cerros orientales. En el punto donde fue el incendio es un punto que me explicaban los bomberos y también el alcalde local, por ejemplo, porque yo tengo la preocupación de cuáles pueden ser los orígenes de este incendio. No es urbanizable, digamos, no es un punto que se pueda urbanizar de ninguna forma. Entonces, porque eso es una preocupación. Entonces es un terreno, digamos, pues obviamente de montaña subido, es difícil pero no es páramo, mejor dicho. No es páramo, esto queda, digamos, a un lado del parque queda San Cristóbal, al otro lado queda Usme y por una esquina queda Rafael Uribe, o sea, queda, digamos así, como entre la ciudad más o menos, esta parte de este parque. Porque es que estoy viendo unas imágenes y veo ganado, por ejemplo, ¿no? Es posible que en algún punto haya, pero esto queda dentro, realmente en el marco del perímetro urbano. Ya está controlado afortunadamente, pues en más del 90%. Me dicen que cuando dicen controlado es que no se está expandiendo, entonces que no hay riesgo de expansión, pero obviamente hay unos puntos activos que tienen todavía que trabajar para eliminar por completo. Y en eso estamos trabajando. Ayer tuvimos en ese punto 36 descargas de helicópteros, de agua de helicópteros que estaban trabajando en el cable y que los dividimos para que una parte se fueran para Usme a atender esto y otra parte se quedara en el cable. En el cable ya hemos hecho, pues solamente el domingo hicimos 147 descargas en el cable de helicópteros. Realmente si no se hubiera desplegado ese esfuerzo en tierra y también a nivel, digamos, aéreo, pues el daño habría sido muchísimo mayor. En tierra se desplegaron en el cable cerca de 18 kilómetros en total de manguera dentro del cable, entonces todo el cerro por la vía y después por las cuchillas que tiene el cerro del cable en el costado oriental. Pero bueno, estamos preparándonos porque sabemos que vienen semanas difíciles y toca estar preparados para eso. Alcalde, ya que menciona usted 18 kilómetros de manguera controlado el incendio, ¿esas mangueras ya las recogieron? La vieja,
las otras se están utilizando. En el caso de la Quebrada La Vieja se nos quemaron algunos tramos de manguera y tendremos que trabajar para reemplazarlos. Ahí le hemos pedido ayuda a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Bogotá tiene, pero pues necesita obviamente apoyo adicional porque pues nunca se ha desplegado una red en Bogotá por lo menos de 18 kilómetros de manguera en un punto para atender un incendio. Suena gigante. Alcalde, ¿ya tiene usted a esta hora claro de estos incendios, el de los Cerros Orientales, los de Usme en diferentes regiones de Bogotá, cuáles son provocados, cuáles por manos criminales, cuáles accidentales estrictamente? Bueno, en cada uno, la unidad de bomberos, la dirección de bomberos, el cuerpo de bomberos tiene un grupo especializado que investiga pues, con herramientas que ellos tienen técnicas, el origen y las causas de cada incendio. En el caso del cerro de la Quebrada La Vieja, la determinación de esa investigación es que fue una fogata en un punto del cerro, que seguramente se hizo el domingo. No la pagaron bien o no la pagaron, entonces ahí se identifica un punto donde fue el origen de ese incendio. Y en el caso del Cerro del Cable, la investigación arroja que fue, digamos, tenemos un suelo muy seco en este momento, muy seco, y la retracción del sol en una botella que estaba en el suelo a unos 150 metros al suroccidente más o menos de la antena principal allá en el Cerro del Cable, generó el incendio. Eso es el origen, digamos, ese también pues obviamente es producto de acción humana, no es que una persona pues adrede lo haya hecho tal vez, pero pues eso refleja un poco que la acción humana no hay un capturado, alcalde, no hay un capturado allí en los Cerros Orientales, creo que de nacionalidad venezolana. No, lo que ocurrió, y eso pues yo ya le pedí a la policía que tome medidas para que eso no se repita, es que a 300 metros al sur del puesto de mando unificado del Cerro del Cable, la noche del domingo, la Brigada 13, soldados de la Brigada 13, encontraron a un individuo que estaba prendiendo una fogata al parecer para cocinar, tenía elementos para cocinar al parecer, fue capturado y fue entregado a la policía pocos minutos después, en el Circunvalar, una patrulla de la policía lo recogió, y al parecer pues se identificó que era un ciudadano extranjero, pero simplemente le hizo un llamado de atención. Yo sí les dije, eso no puede ocurrir, eso no puede ocurrir porque evidentemente aquí hay elementos de parte del ejército que grabó inclusive el momento en que encontraron a la persona, y esos elementos son suficientes para que haya una sanción efectiva. Entonces, eso no puede ocurrir, y le pedimos inclusive a las autoridades que buscaran nuevamente, pues identificar a esta persona y buscarlo, porque eso no puede permitir que la persona haga eso. Inclusive ustedes oyen en el video el soldado le dice, llevamos 6 días tratando de apagar un incendio en este cerro para que usted venga a prender una fogata en este sitio. Entonces, eso vamos a trabajar, pero no se considera que esta persona sea el origen. Hay una parte que me pierdo ahí vemos las imágenes. Cuando decimos estaba prendiendo una fogata, no era prendiéndole fuego a la montaña. Aunque pues, una cosa lleva a la otra, pues. Exactamente, eso fue la información que yo recibí, es que estaba con madera prendiendo para poder cocinar al parecer, pero este no es el origen de ese incendio, ¿no? Ese punto es muy distante realmente del incendio del cable. El cable, pues ahí estamos caminando a pues más de 1 hora en los cerros, o inclusive hasta 2 horas, para llegar al punto donde fue el origen del incendio del cable. Entonces no fue, pero obviamente el riesgo es que este personaje generara un nuevo incendio, claro. Obviamente. Sí, alcalde, ustedes en el caso de los Cerros Orientales, en uno de los puntos concluyeron, usted nos dijo aquí que era producto del calentamiento de una botella, que no saben en qué momento lo dejaron, pero quiero darle, alcalde, el dato del Ministerio de Ambiente que dice que 8 de cada 10 incendios que se han registrado obedecen a manos criminales, es decir, a personas que han hecho a propósito la quema de los cerros, de estas reservas forestales. Ustedes en el caso de Bogotá, ¿tienen alguna pista o definitivamente se lo atribuyen a circunstancias distintas a pirómanos, alcalde? Bueno, en estos 2 casos, es el origen que tenemos es estos 2 casos que les mencioné, el caso de la fogata y el caso del vidrio, la botella de vidrio. Ahora, un informe que me han presentado los bomberos en Bogotá apunta a algo que puede tener que ver con lo que dice el gobierno nacional, y en eso creo que hay que tener cuidado. Y es que los bomberos me dicen, mire, en más de un 90%
los incendios se producen por acción humana, más de un 90%. Eso no quiere decir que sean, digamos, manos criminales, una persona que va y prende el fuego a la montaña para que adrede pues ocurra el incendio, sino que hay descuido, dejan botellas, dejan basura, botan un cigarrillo, cosas de ese estilo. Todo eso está incluido en ese 90%. Ahora, si el gobierno dice que tiene un 80% ya de indicios que apuntan a una acción deliberada para prender fuego, pues es importante que la Fiscalía conozca esto. Nosotros le vamos a entregar a la Fiscalía, obviamente, lo relativo a los incendios que se han presentado en Bogotá, que estos son dos, hemos hablado de dos, de tres: Quebrada la Vieja, Cable y Usme en el punto del Parque Entre Nubes, pero han ocurrido muchos más. El caso de Tibanica, por ejemplo, entre Bosa y en inmediaciones digamos, el borde con Suacha, ocurrió en Timisa, ha habido varias quemas de pastos. Este mes de enero ya llevamos más de 100 incendios calificados como forestales, algunos en los cerros, otros en quemas de pastos en diferentes puntos de la ciudad. En todos esos casos hay investigación, y en todos esos casos de investigación, espero recibirla en los próximos días para tener un corte mensual. Le vamos a entregar eso a la Fiscalía para que actúe. Sí. Alcalde, ¿ha mejorado en los últimos días la calidad del aire por cuenta del trabajo de los bomberos y del ejército y de todos ustedes que han logrado sofocar los incendios? Pero todavía hay material particulado en el aire que respiramos los bogotanos. ¿Se mantiene la emergencia? ¿Se mantiene el pico y placa el sábado para los vehículos particulares el próximo que viene? Ricardo, efectivamente venía mejorando mucho ayer. A raíz del incendio de Usme se frenó un poco esa mejoría. Sin embargo, pues tenemos que monitorear, porque necesitamos que se cumplan unos criterios para poder levantar la alerta. Es decir, así como se requiere que pasen cierto número de horas con la mitad de las estaciones en una zona de Bogotá. Ustedes saben que Bogotá tiene 19 estaciones de monitoreo de calidad del aire. Esas 19 están distribuidas en 4 zonas: una suroccidental, una noroccidental, una nororiental y una suroriental. En este caso, donde hubo más de un 50% de estaciones en calidad del aire deteriorada durante 18 horas, más una proyección de 48 horas. Es un poco enredado esto que les estoy diciendo, pero es más o menos para que tengan claro que hay unos criterios que llevan a declarar estas alertas. Y cuando se cumplió el criterio, se declaró la alerta en la zona suroccidental, básicamente. En este momento todavía no hay tiempo suficiente para levantarlo en esa zona. Entonces, mientras tanto, seguimos con estas reglas, seguimos con las restricciones de carga y seguimos con el pico y placa el sábado. De aquí al sábado, pues vamos a evaluar. Tenemos varios días. Yo espero que la tendencia de mejoría la recuperemos hoy y podamos seguir avanzando para que se puedan levantar esas medidas. Ahora, el llamado a la ciudadanía es particularmente a la gente que tiene alguna enfermedad o alguna situación de salud que puede darle, digamos, mayor riesgo. Personas con EPOC, madres gestantes, los niños. Es mejor que todos ellos tengan mayor cuidado, que usen, por ejemplo, las personas con EPOC el tapabocas N95, las madres gestantes también. Entonces aquí hay que entender que hay una población de riesgo particular que se ve más afectada por esto y es la que tenemos que cuidar. Infortunadamente es difícil tomar medidas que no afecten a otros. Me explico, hay personas que de pronto requieren de un cuidado no tan drástico en este momento como usar un N95, pero pues nosotros sí queremos mandar el mensaje de que todo el mundo tenga precaución, de que limitemos la actividad física en espacio público en este momento, actividad física fuerte, obviamente, no salir a caminar, eso no tiene riesgo, pero actividad física fuerte pues sí tiene un riesgo mayor y ese es el mensaje que hemos tratado de transmitir. Yo iré monitoreando durante el día, en los próximos días, el IVOCA, para que una vez tengamos, digamos, un cambio, ojalá en la tendencia nuevamente, que nos permita cambiar o terminar, digamos, la alerta que generamos, hacerlo inmediatamente. Sí, alcalde, sin duda hemos tenido momentos muy complicados en estas últimas semanas. El cerro en la Quebrada la Vieja, el incendio en la Quebrada la Vieja, el incendio en el Cerro del Cable han sido muy difíciles, pero usted dice que vienen días aún más complicados. ¿Por qué? ¿A qué debemos estar listos? ¿A qué tenemos que estar preparados? Pues todo indica que la temperatura, digamos, no va a llover, o va a llover pues prácticamente nada, muy poco, en los próximos 3 meses. Básicamente esas son las predicciones. Yo no digo que no vaya a llover en absoluto, pero en general no va a llover. Vamos a estar con un tiempo muy seco. Segundo, altas temperaturas. El mes de febrero va a ser más caliente inclusive que el mes de enero. Entonces todo eso es un ambiente perfecto para que
con un terreno seco, completamente seco, se prendan este tipo de incendios. Entonces por eso tenemos que estar monitoreando todos los días. Yo estoy trabajando para que entre bomberos, policía, defensa civil y otras herramientas podamos hacer el monitoreo permanente de los cerros para detectar rápidamente situaciones y actuar rápidamente. Hay un tema que me preocupa y yo lo he manifestado públicamente y se lo he dicho al gobierno nacional, y es Sumapaz, porque aquí podemos reaccionar rápidamente y podemos llegar rápidamente. En Sumapaz es mucho más difícil, y cuando usted pierde 1 hora, 2 horas, 3 o hasta 5 horas por cuenta de los desplazamientos, pues puede ser la diferencia entre que se quemen 500, 1000 hectáreas o más. Entonces yo le he pedido al gobierno nacional, y ahí la ministra Susana Mohamed nos dijo que va a apoyarnos con una brigada comunitaria de vigilancia, pero queremos trabajar con tener, digamos, una fuerza de avanzada ya presente, además de lo que existe hoy, que permita reaccionar rápidamente para que en caso de un incendio en Sumapaz podamos resolver la problemática. La semana pasada hubo un incendio por el sector de Pasca, en el lado de Cundinamarca, en el borde del páramo y en el borde de Sumapaz. Los soldados de la Brigada 13 que están allá presentes nos informaron y ellos mismos actuaron y lo pudieron contener. Cuando llegaron ya bomberos de Cundinamarca, entiendo que ya estaba controlado el incendio, pero pues nos dimos cuenta en ese caso pues que llegar allá, y además teniendo situaciones como la del cable u otra que surja, pues va a ser muy difícil para los bomberos de Bogotá y para los equipos que están presentes ahorita en la zona urbana de Bogotá poder llegar allá a atender el incendio. Claro. Entonces ahí sí me preocupa mucho, y sí quiero trabajar con la Nación y con la CAR y con los diferentes. Hacemos un esfuerzo para proteger Sumapaz y que no nos pase en Sumapaz lo que pasó en el páramo de Santurbán. ¿Y hay posibilidades de que eso pase, alcalde, que lo noto reiterando ocupación por el tema de su